Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos y reencontrarnos en este Facebook Live que ya hicimos un día para poder hablar sobre el ingreso básico universal, que afortunadamente fue luego implementado por el gobierno. Voy a esperar un momento a que se vayan sumando. Ahí veo que van entrando, como para ya arrancar con el tema. La verdad que es una forma muy positiva de comunicarnos en estos días, a partir de lo que está sucediendo, sobre todo por toda la discusión pública que hay, que es importante que también nosotros, quienes nos han elegido para representarlos, podamos dar respuesta, podamos conversar de los temas que les preocupan sin reservas, y esa es la idea de lo que estamos haciendo acá. Decía al comienzo que fue muy grato ver que la iniciativa que habíamos tenido, por ejemplo, sobre el ingreso básico de emergencia fue tomado por el gobierno y fue implementado, y con eso se logró dar respuesta a millones de personas que hoy no tienen ingreso fijo y que a partir de esto van a poder tenerlo, ¿no? Sé que muchos nos han estado escribiendo para hacer las inscripciones, los hemos estado ayudando con los trámites y espero que eso lo puedan recibir pronto. Hoy quería que conversáramos sobre todo de otro tema que creo que ha estado muy presente esta semana y ha generado mucha preocupación, que es en general el tema de los salarios en el sector público. Y que ha generado también los conocidos cacerolazos desde el lunes, o el ruidazo, como se le llama, y ha estado muy presente en las redes sociales, el pedido sobre todo a todas las autoridades del Estado a discutir el tema salarial. Y yo la verdad que esto no quiero esquivarlo en absoluto, quiero poder hablar muy directamente del tema, decir lo que pienso, explicarlo, abrirme también a las preguntas que vayan haciendo con la misma mecánica que tuvimos la otra vez, que cada uno pueda ir haciendo sus comentarios, preguntar, yo darles también mi parecer. La verdad que es un tema que ya en diciembre del año pasado apenas asumí como diputado. Yo asumí a partir del 10 de diciembre y creo que no era aún el 20 de diciembre que ya había elaborado una iniciativa sobre este tema. Es siempre difícil el tema de los salarios públicos, no solo el salario de quienes tienen representaciones políticas, sino también el de todo el sector público, todo el Estado. Pensemos que hay otros salarios en lo privado que uno no cuestiona o que no evalúa cuán justo o no es. No sé, pensemos por ejemplo en lo que cobra alguien como Messi o Cristiano Ronaldo por jugar al fútbol. Por ahí son millones y nos puede parecer bien o nos puede parecer mucho o nos puede parecer justo, pero en general no entramos en estas discusiones porque de algún modo entendemos que es un valor que asigna el mercado y que alguien ha decidido dar ese dinero para que esa persona pueda enriquecerse. Escuchaba también en una discusión filosófica los cuestionamientos sobre los millonarios, casos como, no sé, extremos como Bill Gates o Warren Buffett, que por qué tienen tanta riqueza o han acumulado tanto dinero y si eso es justo o no es justo. Pero por ahí discutimos a eso un nivel de impuestos, sobre si le debíamos imponer tanto porcentaje o no, pero no discutimos tanto si corresponde que la sociedad le asigne tanto valor a su trabajo. Y digo, eso no suele cuestionarse porque es parte de lo que se entiende que el mercado ha asignado así los recursos y lo respetamos. Pero algo muy distinto, agradezco por los saludos que me van haciendo y los que se suman nuevamente a la comunicación y para que podamos conversar. Decía, ocurre distinto cuando hablamos de los salarios públicos y los salarios en el Estado, creo que por distintos motivos. Uno, porque ahí no hay, un primer motivo es porque ahí no hay una asignación del mercado en función de nuestras preferencias, en función de lo que nosotros valoramos una actividad o no para pagar los salarios, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el tema que siempre genera muchísima discusión, que es el salario de un docente. O hoy con lo que estamos atravesando, lo que puede ser el salario de un médico o el salario de un policía. Como son funciones que dependen del Estado
y no hay una forma de, como en el mercado, asignar preferencia para decir yo valoro tanto la educación, o yo valoro tanto la medicina, o yo valoro tanto la protección policial y a partir de eso le doy cierto salario. No tenemos un elemento puramente objetivo para decir esto es lo que corresponde que tuviéramos. Entonces a muchos de nosotros nos puede parecer que hay que pagar más por esas funciones, pero para poder pagar más por esas funciones necesitamos tener los recursos públicos y eso implica que tenemos que sacar recursos públicos de otras actividades. Y entonces esto lleva a una discusión que no se puede dar, como digo, a partir de una lógica de mercado de cuánto asigno, sino que la damos desde el Estado tomando una decisión democrática por nuestros representantes, colectiva a partir de nuestras instituciones para asignar valor a eso. Y entonces viene la crítica, decir, bueno, lo que el Congreso o lo que las legislaturas o lo que el gobernador o lo que el presidente han asignado para tal o cual función es mucho, es poco, y podemos criticar a nuestros representantes sobre eso. Y en el caso de lo que es la política o las autoridades del Estado, tiene una preocupación adicional, y es que en este caso las autoridades del Estado, los políticos, son los que deciden sobre sus salarios. Esto tiene una razón de ser. Nosotros elegimos a determinadas personas que nos representen y ellas toman las decisiones y también tienen que tomar las decisiones sobre sí mismos. El hecho de que el Congreso, por ejemplo, fije sus dietas tiene que ver con una cuestión de la independencia entre los poderes, de que si fuera el presidente el que fijara las dietas de los diputados no tendrían autonomía para poder funcionar y serían presionados económicamente por el presidente. Pero también he escuchado, y lo he visto en muchísimos grupos de WhatsApp, que se cuestiona esto de decir que los diputados aprueben sus propias dietas, desde la lógica de decir nadie fija su propio salario a excepción de los representantes del pueblo, y es válido plantearlo, y es válido plantear una discusión sobre esto. Yo creo que es importante igualmente cuando se trata de los diputados, los senadores, que por supuesto somos los que estamos en el foco público y ahí está toda la atención recae sobre nosotros. Por supuesto que nosotros estamos obligados a rendir cuentas, a dar toda la información, y en eso creo que es importante que se sepa absolutamente cómo es el tema de la dieta. Por decirles un ejemplo, vi WhatsApp, y aclararlo, vi WhatsApp que pasaban grupos que dicen que nosotros tenemos una jubilación especial, y eso no es cierto. Hace poco estuvimos discutiendo sobre las jubilaciones de privilegio que sí tienen los jueces de la Corte Suprema, que sí tienen los jueces, que sí tienen los diplomáticos, pero los que somos autoridades políticas del Estado, por ejemplo los diputados, senadores, los ministros, los secretarios, no el presidente, que el presidente sí tiene una asignación vitalicia, jubilación de privilegio, pero todos los otros que somos autoridades políticas tenemos la misma jubilación que tiene el resto de los ciudadanos a través del ANSES, aportando como cualquier otro en el régimen general, y a veces veo que hay mucha confusión en eso. Vi, por ejemplo, que figura o circula como un WhatsApp que habla de 7 puntos, en los que recuerdo que, no recuerdo todos los puntos ahora para aclararlo, pero solo 2 son verdaderos. Esto de que las dietas las votan las cámaras, el Congreso, y es cierto de que no hay una prohibición a las reelecciones en los cargos legislativos, y que por supuesto podríamos discutirlo, pero está establecido en la Constitución. Las otras cosas, como que tenemos reglas especiales para la jubilación, no es cierto. De que tengamos una regla especial para las obras sociales, tampoco es cierto. Es decir, nosotros aportamos nuestro porcentaje de obra social como cualquier trabajador. Hay una obra social que es del personal legislativo, y hay una posibilidad de desregulación con las prepagas que tienen los trabajadores en otras áreas también. Entonces, varios de estos puntos. Después, por ejemplo, se habla muchísimo de los viáticos. Ayer habrán visto, yo aclaré, circuló un WhatsApp sobre Máximo Kirchner y el recibo
el recibo como diputado, más allá de las diferencias políticas que por supuesto podemos tener con Máximo Kirchner, que es diputado conmigo, no... estoy resumiendo el tema para después avanzar. Sí. Más allá de las diferencias que podemos tener con Máximo Kirchner, el recibo ese que circulaba era completamente falso, es decir, estaba mal escrito el nombre, estaba mal, había distintos tipos de letras, no figuraban los descuentos que tienen los diputados, de aporte jubilatorio, de obra social, del impuesto a las ganancias, que sí pagamos, esa es otra de las cosas que el WhatsApp decía. Todo eso, gracias Laura, sí, eso estoy tratando de hacer, de aclarar. Nosotros como digo, en los recibos tenemos descuento aporte jubilatorio, tenemos descuento impuesto a las ganancias, tenemos descuento de obra social. Viáticos no se liquidan a los diputados, salvo para viajes al exterior y por 3 días. Lo que sí tenemos nosotros son pasajes extra que muchos cuestionan, pero nosotros tenemos una parte que son los pasajes nominados para los diputados, que son los que yo uso para ir y volver de San Luis todas las semanas. Si no, no podría hacer el trabajo de representar en mi distrito y a la vez estar en Buenos Aires para las comisiones, sesiones y reuniones del Congreso. Y después, bueno, sí es cierto que tenemos otros pasajes que son innominados, que se usan para otras personas y en los que yo personalmente decidí que además del uso para algunos de los asesores para trasladarse, que fueran utilizados para las personas que tienen problemas de salud y que tienen que viajar a otras provincias para atenderse. Pero por ejemplo, otra cosa que vi que circulaba por WhatsApp, que nosotros tenemos cada uno 35 asesores, eso no es así, cada uno de nosotros tiene 4 asesores. En mi caso los he siempre dicho quiénes son y que tengo una persona para hacer el trabajo de los proyectos, ayudándome en eso, que es Mateo. Después está Nacho, que es quien trabaja conmigo en la oficina y me acompaña a todas las reuniones. Y tengo otras 2 personas que están en San Luis, una de ellas Flor, que están atendiendo las necesidades que nos van pasando en el territorio. Entonces puede haber otra discusión sobre los senadores, por ejemplo, y es válida darla, pero en el caso de los diputados son 4, yo he relatado siempre quiénes son, puesto a disposición, y entonces a veces en eso se generan muchas confusiones. De hecho, yo les ofrezco, y lo puedo poner luego acá, no sé si se pueden compartir imágenes, si alguien lo tiene a mano, está el recibo nuestro como diputados con todo el detalle y los descuentos para que lo puedan ver, y yo no tengo ningún problema en eso, aclararlo, y además está publicado en la página web. Ahora, dicho eso, quiero pasar al tema, hechas esas aclaraciones y las que ustedes me pidan, quiero pasar al tema de lo que yo pienso sobre los salarios públicos. Yo creo que en un país como el nuestro, que vivimos en una democracia que se precia de tener igualdad, lo que no puede haber es una desigualdad fuerte que impulsa el propio Estado entre los salarios. Este es el punto que a mí me preocupa, que es una cuestión de equidad salarial en el sector público. Y esto lo digo ya previo a lo de la pandemia, y después vamos con ciertas reflexiones sobre el tema del coronavirus en sí. Es decir, en una sociedad que nosotros tenemos una brecha en la distribución del ingreso muy fuerte, creo que no podemos alentarlo desde el Estado, porque el Estado debe ser precisamente el que promueve Estoy viendo los mensajes. El Estado debe ser el que promueve precisamente la igualdad, y entonces no puede haber una diferencia salarial o una brecha salarial muy fuerte entre un funcionario público y el resto de la sociedad. Sí creo que es admisible que haya diferenciación en los salarios, lo hay en todos lados, y que tiene que ver en función de las responsabilidades, de las jerarquías, de las dedicaciones, de la formación, de la experiencia, de un montón de ítems distintos que pueden justificar diferenciaciones. Pero esas diferenciaciones no pueden ser tan fuertes. Ninguna democracia avanzada resiste brechas como nosotros tenemos en Argentina. En Argentina, por ejemplo, hoy, yo explicaba la otra vez, un juez de la Corte Suprema está cobrando más de 700.000 pesos mensuales. ¿Está bien? Entonces,
Si uno va a la página de la Corte, ellos, a diferencia nuestra, que publicamos todo el recibo, para aclararles en eso, están todos los ítems en el recibo. En diferencia, la Corte solo publica su sueldo básico, porque ustedes saben que nosotros tenemos una ley de acceso a la información pública que obliga que nosotros presentemos las declaraciones juradas, ¿no? Entonces todos los años hay que presentar las declaraciones juradas, actualizarlas, mostrar el pago de ganancias. En el caso de los jueces no pagan ganancias, como ustedes saben, pero además solo publican el sueldo básico. Entonces, por ejemplo, la Corte Suprema dice que no está obligada a cumplir con la ley de acceso a la información pública, que no le aplica porque ellos son un poder independiente, publica el sueldo básico, que es 341.000 pesos, pero después, si uno le agrega los adicionales, entre los cuales está la antigüedad, que es 2% adicional por cada año de antigüedad, terminan cobrando arriba de 700.000 pesos. Entonces, esto es lo que yo veo como indebido. No puede haber en el Estado, si bien uno reconoce que un juez puede cobrar determinada cantidad, pero no que cobre 40, 50 veces lo que cobra cualquier otro ciudadano. Esto es donde me parece que la brecha no puede ser. Nosotros tenemos salarios en el Estado de 600.000 pesos, como es el del ministro de Relaciones Exteriores, que también está por una escala salarial propia del régimen diplomático. Los embajadores. Por eso nosotros fuimos hace tiempo con un proyecto especial sobre las jubilaciones de los embajadores o de los diplomáticos y del Poder Judicial, porque la brecha que tenían era muy, muy fuerte. Entonces, a esto voy. Creo que no puede haber, y esto no lo digo solo en el contexto de la pandemia, creo que es algo que debería ser permanente. Nosotros debemos achicar esa brecha. Una forma que yo propuse es hacerlo con un límite salarial en el sector público, que aplique para los 3 poderes, para todos los organismos del Estado, y que sea de 10 salarios mínimos. Uno, esto puede fijarlo arbitrariamente, podrían ser 8, 12 o 15. Yo pensé que un límite razonable hoy sería establecerlo en 10 salarios mínimos. Actualmente el salario mínimo en Argentina está en 16.875 pesos. Y piensen que esto sería un ahorro importante muy importante en términos financieros. Porque más allá de que yo creo que por supuesto los diputados debemos estar incluidos en esto, y esto afectaría también, si el salario bruto del diputado fuera de 10 salarios mínimos, esto implicaría una reducción del orden del 30-40% sobre lo que es actualmente. Pero digo, es más profundo que solo la situación de los diputados, los senadores, que son 257 y 72, pero nosotros estamos en un estado que tiene 4 millones de empleos públicos, que es lo que tiene la Argentina, y la Argentina es el país que más gasta en empleo público en toda la región prácticamente. Gasta el 12% del PBI. Yo sé que estos números a veces cuando explicamos el 12 es difícil concebirlos, pero les doy este ejemplo. En los cálculos que hacíamos con el proyecto que hemos presentado ahora, cuando discutimos ahora de la necesidad de la pandemia, de combatir la pandemia y de tomar medidas para eso, ¿qué significaría hacer un recorte? Si yo les digo que gastamos 12 puntos del PBI, imaginen que nosotros ahorramos en empleo público o hacemos un recorte general del 10%, apenas el 10% les estoy diciendo. Que puede ser no uniforme a través de todos los salarios, porque no es lo mismo recortarle el 10% al que gana 30.000 pesos, que recortárselo al que gana 200, que recortárselo al que gana 600. Obviamente que mientras uno más gana, más capacidad tiene para contribuir, mientras uno menos gana, más necesidad tiene de eso para poder vivir, y entonces yo creo que esto de aplicar porcentajes uniformes iguales para todos en realidad es inequitativo. El porcentaje debe subir a medida de que uno tiene más capacidad de contribuir, igual que como son los impuestos progresivos o el impuesto a las ganancias. Ahora, si nosotros tomáramos un 10% de ahorro uniforme sobre el sector público, aunque fuera, como digo, menos a los que menos ganan y más a los que más ganan,
eso implicaría un ahorro en general en el Estado de 1,2 puntos del PBI. ¿Saben a qué equivale 1,2 puntos del PBI? Por ejemplo, en el proyecto que nosotros hicimos del ingreso de emergencia que el gobierno adoptó y que le da ahora 10.000 pesos, ¿no es cierto?, a los monotributistas de categoría A y B, a los trabajadores informales, a los independientes, es decir, a todos los que no tienen ingreso fijo, que han podido entrar en este ingreso familiar de emergencia que es universal. Bueno, con el ahorro ese que yo digo, podríamos pagar ese ingreso universal durante 8 meses seguidos. Fíjense si tiene importancia en lo que necesitamos luchar y cómo necesitamos financiar el Estado para pagarlo. 8 meses podríamos pagar del ingreso familiar de emergencia recortando apenas el 10% del gasto en empleo público. Entonces, por eso digo, tenemos que trascender de una medida simbólica y tenemos que poder ir a una medida que tenga real impacto. ¿Qué es lo que hice yo? En diciembre propuse esto, que haya un límite salarial en el sector público para los 3 poderes de 10 salarios mínimos. La verdad que no encontré consenso en el momento para poder presentarlo, para poder lucharlo. Pero ahora con la situación de la pandemia muchas cosas han cambiado, ¿no? Y creo que ha hecho reflexionar a muchos también. Y porque hoy vemos algo muy claro y que me parece que es lo que tiene que ver con esto de los cacerolazos, los ruidazos, que no hay que acusar que si los armó alguien o no, me parece que es una expresión genuina de la ciudadanía que primero ya, como digo, dentro de la subjetividad de cada uno, consideraba injusto las brechas que hay entre los salarios estatales y los ingresos del resto de la población. Y ahora ve que hay una situación donde eso se extrema, porque hay muchos, entre los cuales seguro que están muchos de ustedes que están acá escuchando, que están en sus casas, que no saben si van a cobrar su salario, porque no saben si van a conservar el puesto de trabajo que tienen, o tampoco pueden hoy, si tienen un trabajo informal, no lo pueden estar desarrollando. O que son monotributistas y no pueden facturar, o son profesionales y no pueden desarrollar su tarea. Y entonces dicen, mientras nosotros no tenemos los ingresos fijos, hay otros que en el Estado tienen los ingresos asegurados. Y no podemos ser los que estamos en el Estado los únicos que tengamos los ingresos asegurados. Entonces, en esta situación de emergencia que tenemos, es mucho más fuerte la necesidad de hacer una redistribución de esto. Y que no se trata de gestos individuales, porque no se trata de... Por supuesto que hay quienes han hecho donaciones, quienes han asistido, todos los representantes recibimos muchísimos pedidos de asistencia y respondemos a eso, y otros no lo harán, y es respetable lo que cada uno hace con su dinero, con su salario, pero lo que nosotros necesitamos es que haya una distribución de los fondos públicos que asigne o redistribuya en función de las necesidades que tenemos hoy. Y hoy lo que tenemos es muchísimas personas que no están pudiendo tener un ingreso y nosotros necesitamos hacerlo. Entonces, a mí me resulta muy extraño cuando presenté un proyecto como este del ingreso universal, que al ser en una familia de 10.000 pesos era prácticamente 2.500 pesos por cada persona en una familia tipo, que implicaba media canasta básica. Y por ahí uno escucha cuando hace esos proyectos que dicen, no, pero ¿cuánto vamos a gastar en esto? ¿Cuánto se va a ir del Estado en pagarle 2.500 pesos a cada persona? Pero después si uno le quiere reducir un sueldo de 500.000 pesos para poder pagarlo, ese de 500.000 no quiere ni poner 2.500. Y eso me resulta incomprensible, ¿no? Entonces, digo, nosotros tenemos que ser capaces de redistribuir recursos, y sobre todo en este contexto que estamos hoy de emergencia, donde el Estado gasta más, recauda menos, porque hoy no hay actividad económica o está paralizada y entonces la recaudación de impuestos ha caído drásticamente, necesitamos hacer más gastos para atender a la emergencia. Entonces es muy necesario, creo que redistribuyamos estos recursos. Y esto necesita ser hecho, como digo, en los 3 poderes a nivel de todos los niveles de gobierno también. Por eso en el proyecto
Lo que hacemos ahora, como digo, creo que la pandemia hizo que muchos reflexionaran, pudimos discutir el tema, le hicimos colectivamente como interbloque de diputados un pedido, una carta, le enviamos al gobierno pidiéndole al presidente que tenga la iniciativa sobre esto, sobre los tres poderes. Además quisimos ir en serio con el tema y presentamos un proyecto de resolución comunicando esto al gobierno, que lo elaboró mi colega, que es Carla Carrizo, que es la vicepresidenta del bloque UCR, y yo también presenté directamente, junto con otros diputados del bloque UCR, un proyecto de ley donde se disponga eso, como digo, para los tres poderes, sobre todo porque en el caso del Poder Judicial solo puede haber reformas sobre esos salarios si los disponemos como una ley. Es el Congreso el único facultado para hacerlo, ¿no? Pero creo que definitivamente tenemos que ir en serio. Ahora se ha accedido a discutir el tema de una manera temporaria, entonces en el proyecto que hemos presentado dice que esto es por 3 meses o mientras dure la pandemia y con la idea de asistir ahí. Pero alguien me preguntó ayer en Instagram, dice, ¿por qué no hacerlo permanente? Y la verdad que yo creo que hay que hacerlo permanente. Es decir, nosotros necesitamos lograr esa equidad entre los funcionarios públicos y el resto de los ciudadanos para siempre. Y por ahí escucho objeciones como diciendo, bueno, pero es que en el sector privado se gana mucho más. Y es que la verdad que cuando uno entra a la función pública tiene que ser porque quiere servir a los demás. No puede entrar a la función pública porque quiere hacer plata. Hay muchísimas actividades en el sector privado en las que uno, si quiere hacer plata, que está muy bien y es súper legítimo y corresponde que vaya y lo haga, pero el Estado y el servicio público es para otra cosa, es para servir a los demás en una representación durante un tiempo. Entonces no concibo que alguien lo objete por el lado de... no consigo que alguien lo objete por ese lado de que no tiene oportunidad de ganar como en el sector privado. Bueno, con eso básicamente hemos presentado, como digo, este proyecto. No hemos tenido todavía respuesta del presidente. Hoy, como saben, hay un funcionamiento muy informal de las instituciones en el sentido de que desde que comenzó la pandemia nosotros hemos estado elaborando proyectos que sí, Javier, voy a responder preguntas y todos los que quieran vayan poniendo las preguntas que ahora culmino y voy respondiendo en detalle. Lo que hemos estado haciendo es proponer proyectos. Creo que se han presentado más proyectos ahora que en muchísimo tiempo porque van surgiendo nuevas realidades y hay que atender a eso con propuestas y en eso también otros temas que me quieran plantear además del que estamos discutiendo, habilito que lo planteen y lo podamos discutir. Entonces se van todas esas propuestas remitiendo al Poder Ejecutivo para que se consideren. Así es como salió, por ejemplo, el ingreso de emergencia, así salió ahora el tema para las empresas para ayudar al pago de los salarios, el tema de las contribuciones patronales, además de las propias medidas sanitarias en las que, como sabemos, ha habido una prolongación de la cuarentena hasta el 12 y que también creo que tenemos que empezar como sociedad a discutir cuál es la estrategia de salida que tenemos, ¿no? Porque cómo vamos a hacer el día después. Y en esto me parece que hay que tomar las experiencias también de otros países, como es el caso de Corea, que ha sido valorado como muy exitoso, donde, tal cual dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, hay que testear, testear y testear. Es decir, necesitamos poder hacer test masivos para ir aislando a quienes estén enfermos y permitiendo que el resto de la gente vuelva a la actividad, pero hasta hoy la capacidad de testeo en nuestro país es muy baja. Nosotros hemos estado bregando por el tema de la descentralización, como saben también, y esto está vinculado con los recursos del Congreso, todos los subsidios de que se disponía por parte de los diputados, en nuestro interbloque lo concentramos todo y lo donamos al Instituto Malbrán, pero al efecto de que se descentralicen el testeo en las provincias. La idea es que los reactivos tienen que ir llegando, como han hecho por ejemplo a San Luis, que los está haciendo el laboratorio provincial, pero estamos en una capacidad de testeo muy baja a nivel comparado, muy debajo en la tabla, digamos, y necesitamos mejorarlo para poder avanzar y tener una estrategia de salida.
Bueno, voy tomando, si les parece, las preguntas, voy leyendo las que ya hicieron y, y voy contestando y vayan poniendo las que quieran. Como les digo, ya hemos presentado este proyecto de ley. Es un proyecto de ley que con carácter temporario por 3 meses establece una limitación para todos los salarios del Estado, desde luego diputados, senadores, jueces, el presidente, los ministros, los secretarios, los subsecretarios, todo lo que son autoridades políticas, pero también otras autoridades que sin estar tan en la luz pública, como magistrados o funcionarios o directores en empresas que nombre el Estado y demás, que tienen salarios que pasan de este tope. Así que eso lo hemos presentado y vamos a esperar que en las discusiones que tengamos una medida salga al respecto. Bueno, estoy acá leyendo los mensajes, gracias por todo lo que me mandan. ¿Cómo es el apoyo de tus pares? Me pregunta Janet respecto a este proyecto. Bueno, como digo, en diciembre cuando planteé el tema es como que no obtuve mucho apoyo. Por ahí hay distintas objeciones, ¿no? Hay quienes legítimamente, me parece, dicen o tienen la idea de que, bueno, que ellos viven con ese salario y de que no tienen otra actividad y que han cerrado sus actividades profesionales, ya sea, no sé, como abogados, médicos, contadores, lo que fuera que hicieran, y entonces no tienen ya ese ingreso y necesitan el ingreso actual para mantener a su familia y que no se puede vivir sin eso. Que por un lado me parece que tiene cierta legitimidad el planteo, pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos la gran mayoría de nuestros ciudadanos que viven con sueldos muchísimo más bajos que eso. Hoy un diputado está cobrando nacional, ¿no? 161.000 pesos de bolsillo. Entonces tenemos la gran mayoría de la ciudadanía que vive con mucho menos dinero que eso. Entonces, si bien puede ser difícil para algunos acostumbrarse, me parece que lo deben hacer más en una situación como la actual, donde tenemos una necesidad enorme de asistir a otros y por eso se justifica que tengamos salarios bastante más bajos para poder, como digo, redistribuir recursos, y porque hoy tenemos que garantizar sobre todo necesidades básicas, ¿no es cierto?, de alimentación, de insumos básicos para vivir. Creo que ahora con la situación de la pandemia el apoyo sí ha crecido. Hay un reconocimiento por un lado de que si el sector privado está paralizado y no produce ingresos, no podemos ser los empleados del Estado los únicos que cobremos, tengamos ingresos asegurados. Hay un mayor reconocimiento de eso. Entonces hay más apertura a la discusión. Y después, como en todo, la presión social sirve. Entonces creo que cuando se hicieron los cacerolazos el lunes, que se repitieron el martes, ahora el miércoles también, yo estoy, por ejemplo, en Buenos Aires, porque no llegué a irme, ese jueves tuvimos todavía reuniones en el Congreso y después, inclusive ya en cuarentena, tuve que volver para habilitar la firma digital, poder presentar proyectos. Y bueno, y acá en Buenos Aires los cacerolazos se escuchan fuerte y también los políticos, todos como representantes, responden o respondemos a esa presión. Lo que yo lamento es que siempre haya que esperar a que haya una presión como para poder responder o tener una iniciativa, cuando es obvio, tiene que surgir de nosotros mismos que si esto está pasando tenemos que tener una reacción. Lo que sí es bueno es que, como digo, me ha dado la posibilidad de que aquello que en diciembre no quería ser discutido o no quería ser debatido para poder aprobar, hoy veo muchas otras voces que se suman, hay más disposición a discutirlo, y creo que tarde o temprano una medida tiene que haber. Lo que ocurre es que, bueno, hay gobernadores que han dado ya el ejemplo, como fue el de Mendoza, al que otros se sumaron, de hacer esas rebajas. Otros gobernadores que no lo quieren hacer o no dicen nada o explícitamente han dicho que no lo quieren hacer, y el presidente que también creo, en un video que circuló de una entrevista televisiva que tuvo, se le preguntó si él se bajaría el sueldo, él dijo que le parecía injusto. Entonces, bueno, faltan actores que convencer, pero me parece que es algo que debemos hacerlo
circular, debemos sumar voluntades y en la medida que haya más apoyo popular al tema, que creo que lo hay, pero hay que hacerlo sentir, me parece que va a haber respuesta también del sector público y que hoy, como digo, creo que yo lo haría de manera permanente y esa fue mi propuesta original, pero hoy al menos en la situación de la emergencia creo que hay que hacerlo. Acá me dice Cristina, equidad interna y externa, totalmente eso es lo que estoy planteando, tiene que haber. Es necesario que haya equidad interna dentro del Estado. Cuando el presidente dice que los jueces de la Corte Suprema ganan 4 veces más que él, también tiene razón en lo que plantea. Es decir, el presidente sin duda es la figura que más responsabilidad tiene, que más dedicación tiene que tener. Entonces no puede ganar la cuarta parte de lo que un juez, o el juez no debiera cobrar 4 veces lo que cobra él y encima no pagar ganancia. Entonces esa equidad interna hay que restablecerla. Pero además de restablecer esa equidad interna debe haber una equidad para con el resto de los ciudadanos. No puede haber, como digo, puede haber salarios de 10 veces el salario mínimo, pero no podemos tener salarios que sean 40 o 50 veces el salario mínimo, porque me parece que ahí estaríamos predicando una gran inequidad para todos. Bueno, el tema, hay un tema general ahí para discutir que me preguntan, que es más profundo, que el tema de la recesión y cómo salir de ella. Sin duda es que es muy difícil, que la economía ha caído y hay un parate total. Esto está sucediendo en todos los países, por eso hay mucho estímulo económico desde el Estado para poder reactivar la economía y posteriormente nos vamos a encontrar con una situación desconocida y va a haber que trabajar mucho para que podamos recuperar nuestros sectores productivos. Victorio, gracias, pues me dice debería ir a cadena nacional. Bueno, no sé si a cadena nacional esas las hace solo el presidente, pero sin duda es que tenemos que discutir estas cosas más y tenemos que darle el lugar. Yo creo que esta semana ha sido positiva en esa. Ahora ya el lunes que viene, hoy estamos a jueves, ¿no? Por ahí ya los días no sabe uno en qué día está. Hoy estamos a jueves, el lunes va a haber una reunión de los presidentes de los bloques para tratar este tema y se va a tratar en el ámbito de la Cámara de Diputados, así que vamos a guardar a una decisión ahí que podamos tomar. Pero como digo, me parece que es importante que trascendamos solo del ámbito del Congreso. Sin duda eso es lo más público, lo más visible y ahí somos ahí 329 personas en un Estado que tiene 4 millones de trabajadores y que muchos tienen salarios altos que van más allá del límite que establecía. Entonces sería importante que la medida trascienda e incluya, como digo, a los 3 poderes y a todos los organismos del Estado. Sigo con los mensajes. Bueno, muchas gracias a los que me mandan de apoyo, de respaldo. El mejor respaldo que puede haber es que comuniquemos esta idea y busquemos más apoyo. Después Javier me pregunta si es posible que con recesión que estamos atravesando el freno de la actividad y el déficit vuelvan las cuasimonedas. Bueno, ha habido discusión sobre el tema cuasimonedas. La verdad que temo que haya mucho desorden monetario. La base monetaria ha crecido enormemente a partir de la emisión que se ha realizado. Tenemos que ser muy cautelosos en esto y por eso mismo lo que hoy se puede decir es que necesitamos que no haya ni gastos superfluos ni contrataciones indebidas, que seamos muy cautelosos o prioricemos en qué gastar. Necesitamos claramente políticas de estímulo hoy para salir de esto, porque es la única forma que podamos mantener a flote la economía y también proteger económica y socialmente a nuestra población, pero esas políticas de expansión fiscal también van a tener costos para adelante. Entonces debemos ser muy cautelosos en cómo adoptarlas. Acá Silvia me dice: soy emprendedora, no puedo salir a vender lo que hago. Es tal cual lo que estoy diciendo, el tema de quienes no tienen ingresos hoy, que son los que debemos ayudar. Por eso fue lo del ingreso familiar de emergencia, pero también tenía que eso ser complementado con las medidas para las pequeñas y medianas empresas que ahora se están comenzando a tomar. Es muy importante cuando vamos insistiendo con ideas, porque a partir de eso es como que el presidente va escuchando y va tomando medidas, y por eso les decía, hay una comunicación informal en lo institucional que sirve. Cuando empezamos con el ingreso de emergencia pasó así, insistimos y hablamos con los ministerios y el de trabajo y economía y este y el otro y logró salir. Con otros temas hemos ido haciendo igual.
Tenemos problemas todavía, por ejemplo, con lo de los argentinos varados en el exterior y cómo resolver eso. Ayer estuvimos con un grupo comunicándonos, pero lo clave es que, como decía, empecemos a discutir la estrategia de salida, y esto tiene que ver con lo sanitario también. Bueno, muchos comentarios acá de apoyo, les agradezco muchísimo. A ver, voy a ver si hay otras preguntas. El tema del gobierno provincial y qué hacer. Bueno, yo creo que nosotros debemos, este es un tema para discutir ahora y después de la pandemia también. Me parece que nosotros tenemos que ir a una estrategia distinta de protección social. Nosotros tenemos una estrategia de muchos planes sociales diversificados y que por ahí conocemos tienen estructuras clientelares también, de quién lo da y a partir de qué mecanismo para poder condicionar voluntades y este tipo de cosas, y a la vez necesitamos subsidiar el ingreso o transferir ingresos a las personas para poder mantenerse. Entonces la tendencia creo que es a la universalización del ingreso, políticas de ingreso universal como esta que se ha establecido, que tengan cada vez menos criterios o menos requisitos de distinción, para que no se pueda utilizar eso para la discrecionalidad en arbitrar las medidas sociales. Y entonces también cuando hay casos de planes sociales provinciales debieran actuar de manera complementaria para con eso. Una discusión interesante a dar y en mucha profundidad. Acá me dice Janet que el problema de que sea permanente es que no vas a conseguir consenso. Bueno, tal cual es así, sí. Es decir, si yo hubiera querido presentarlo, que es ahora como lo había dicho originalmente, de que sea de modo permanente, no hubiera tenido acompañamiento, creo. Entonces a veces uno también en la política hace esas transacciones y hay que explicarlas y que se entiendan, como para lograr apoyo, bueno, modificar algunas cosas, y una de esas es esta, el hacerlo de manera temporaria, levante el apoyo y creo que tiene así más posibilidades de éxito. A ver, veo acá, sigo viendo los mensajes, algunos son bien largos, así que lleva tiempo leer. Bueno, lo que digo, sí, es una medida que tenemos que discutir entre todos y no es una cosa que tiene que ser para... Ahora estoy viendo que a partir de que ha pasado el reclamo de la sociedad, por ahí se transforma en una carrera de quién hace el gesto más importante. Y a esto hoy no se trata de hacer gestos individuales, porque además si uno tiene su salario, bueno, toma su decisión, quién dona, cuánto, a quién o no, cómo lo dispone. Para mí va más allá de los gestos individuales, para mí tiene que ver con tomar una decisión como Estado y una decisión de política pública que nos incluya a todos, que se aplique a todos equitativamente y que de esa manera además tenga un impacto, o sea, que trascienda de lo simbólico de alguien salir y decir yo hice esto para quedar bien o para obtener respaldo con eso, sino que tiene que ser una decisión del Estado que tenga impacto financiero, y el impacto financiero lo va a tener cuando sean los tres poderes, cuando sean los tres niveles del Estado, y ahí va a ser realmente significativo. Me escribe acá Silvia por el tema de los comercios. Sé que es lo más difícil el tema de las pymes hoy. Con el tema de los empleados, como saben, está saliendo lo de ayuda salarial. Acá me dice el caso de ella, no tienen empleados, pero sí quiero decirles que estamos insistiendo. Primero nosotros queríamos que para el caso de los autónomos del régimen general y para los monotributistas también de las otras categorías de C para arriba aplicar el ingreso. No se pudo lograr eso con el gobierno, que solo admitió las categorías A y B. Pero también hemos presentado un proyecto para que se exima a los monotributistas del pago del impuesto, bajo una razón muy básica. Si hoy no están facturando, tampoco pueden pagar. Es decir, si alguien no tiene actividad económica, no puede pagar impuesto por eso. Entonces, un impuesto fijo como es el monotributo, que claro, uno lo paga todos los meses en principio porque todos los meses cobra o trabajo, factura, pero ahora no se puede tener un impuesto fijo cuando no hay actividad económica. Entonces lo más razonable es eximir por los meses de la emergencia. Eso es lo que hemos pedido, pero no ha habido respuesta, pero es uno de los temas en los que estamos insistiendo. Sigo con las preguntas.
¿Por qué los que cobramos desempleo no podemos cobrar el bono de emergencia? Bueno, porque en realidad quien ha estado con un trabajo en blanco y ha llegado a cotizar para el fondo de desempleo ya cobra de manera permanente el fondo de desempleo, entonces se entiende que ya tiene un ingreso asegurado por otra prestación. De todos modos, como decía recién, nuestra idea es, o mi idea es de que podamos avanzar hacia un sistema que universalice las prestaciones para todos los ciudadanos y no haya ese tipo de diferencias. María del Carmen me pregunta sobre el monitoreo de los que llegan desde el exterior. Bueno, esto se hace según la actividad de las distintas fuerzas de seguridad, ¿no? Sí me consta que, por ejemplo, quienes llegan del exterior y quedan en los hoteles en Buenos Aires, hay un tema de vigilancia bastante importante por parte de la policía de la ciudad. Hay quienes también habían vuelto antes de cuarentena y habían ido a las provincias, entonces hay que ver esa situación o sea, los que llegaron los primeros días de zonas afectadas. El monitoreo varía según el trabajo de las fuerzas de seguridad, pero es sin duda muy importante que nosotros podamos el aislamiento hacerlo efectivo, sobre todo el aislamiento de quienes de quienes han estado en esas zonas afectadas y demás. Entonces es un poco la racionalidad de cuidarnos entre todos. Pero lo que mejor vamos a poder hacer para salir, como digo, es levantar nuestro nivel de testeo. Piensen que, por ejemplo, hoy Noruega está llegando a 10.000 test por habitante, por millón de habitantes. En el caso de Corea, que es el modelo destacado, 6.000 testeos por millón de habitantes. Y en Argentina estamos en el orden de los 60 testeos por millón de habitantes. Entonces estamos lejísimos de cumplir con ese estándar a nivel internacional que permita salir de la cuarentena aislando a quienes estén infectados y permitiendo que el resto retome actividad. Porque si no nos vamos a encontrar con que un día la cuarentena termina, pero no sabemos quién tiene el virus y podría haber brote de nuevo. Entonces muchos artículos que he leído de científicos sobre esto, que son los que más saben, lo que marcan es que necesitamos un testeo masivo, reiterado, periódico, por un tiempo, como para poder ir aislando el virus. Y en esto ha habido poca disposición de nuestro gobierno a hacer lo que se llaman los testeos rápidos, pero además de la técnica que se está haciendo hoy, que es la del PCR, que es la que se hace en los laboratorios con los reactivos, hay posibilidades de producir a gran escala testeos rápidos que uno mismo se puede hacer, como poniendo un hisopo sobre la nariz y a partir de eso luego detectarlo. Me parece que estas serían herramientas que serían muy útiles como para que nosotros podamos usar para adelante y de manera masiva. Sigo con las preguntas. Me dice Graciela el tema de la comparación de los salarios. Claro, por supuesto hay distintos salarios según las funciones que se hace, y eso hay que tenerlo en cuenta, y hay tareas insalubres también y eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que digo es que hay que manejarlo dentro de una banda o de un tope que tenga en el Estado para que no haya disparidades tan fuertes, ¿no? Javier me pregunta por el Mercosur, si está aportando algo. O sea, el Mercosur a nosotros aportar no, porque en realidad el Mercosur funciona como un proceso de integración regional en el que para ciertas funciones los países aportamos el funcionamiento del Mercosur. Si ha habido en un momento un fondo de convergencia, pero que se ha usado para otras cuestiones de desarrollo, no para este caso. Walter me pregunta, esto es muy importante la pregunta, no me había referido, si el del destino de esos fondos. Sí, en este caso, en este proyecto por los 3 meses, lo que se establece es que todo el excedente que haya, es decir, cuando uno marca el tope de los 10 salarios mínimos, todo lo que se ahorre por el excedente que hay respecto de lo que era el salario anterior y los 10 salarios mínimos, todo eso tiene que ir a un fondo de emergencia para la lucha contra la pandemia, que tenga también un control de la Auditoría General de la Nación para ver el destino que toma. Así que sí, tiene ese fondo específico.
Me pregunta Héctor, ¿qué opinión del DNU para disponer del servicio privado de salud? Bueno, la verdad que en eso se habló primero desde el gobierno, después veo que han hecho marcha atrás con el tema, generó bastante polémica en el día de hoy. Hay que ver la extensión en la que se puede implicar esa medida, porque hoy me preguntaba una periodista, por ejemplo, qué opinaba de que se tomaran las clínicas privadas, y digo, claro, presentado así, por supuesto, suena espantoso. Otra es la idea de declarar de interés público los recursos sanitarios, que tiene que ver con que si hay recursos sanitarios ociosos, se puedan poner al servicio de la lucha contra la pandemia para poder usar de todos los recursos que tenemos. Es decir, si consideramos que las camas de hospital que tenemos son pocas, que los respiradores son pocos, entonces no podemos tener recursos ociosos, y ese es el sentido de que se declaren de interés público y se reorganicen. Si hubiera falta de voluntad para ponerlos a disposición, si hubiera falta de coordinación, creo que puede el Estado intervenir ahí por razones sanitarias, lo debe hacer cuidadosamente, nunca quitando la propiedad, sí en todo caso coordinando la gestión. Emanuel me pregunta sobre la propuesta de que el Congreso sancione de manera digital. Bueno, esto también es un tema importante. Como les dije, el trabajo institucional del Congreso ha sido muy informal al momento. Es decir, desde que pasó la pandemia se fueron presentando proyectos. Les diría que se han presentado más proyectos que nunca, porque a cada situación que va ocurriendo hay un montón de ideas que se van tirando y discutiendo, pero no deja de ser una colaboración informal, porque esto se pasa después al presidente de la Cámara, se pasa al presidente de la Nación, y el presidente con su gabinete lo decide. Frente a la imprevisión que fue la pandemia, y cómo ocurrió, fue la forma rápida que se encontró de reaccionar frente a eso. Pero me parece que es tiempo también de que avancemos en formalizar esos procesos institucionales. Por eso esta semana ya empezamos de nuevo con las comisiones, y hay medidas que después van a tener que ser a partir de una sesión. Y por eso yo hace un poco más de una semana presenté la idea de sesionar de manera digital. Es decir, si todas las empresas hoy se han adaptado y están trabajando con teletrabajo y la gente trabaja desde su casa, lo mismo podemos hacer los diputados. Es decir, desde ese día los diputados hemos estado todos comunicados por WhatsApp, todos presentando proyectos digitalmente, mandándolos por mail, nos hemos estado comunicando por videoconferencia con las apps que usa todo el mundo, como Zoom o estas, Webex, etc. Entonces, ¿por qué no vamos a sesionar también de manera digital durante la pandemia? Hay que simplemente formalizar eso. Lo presentamos esto, se discutió también después entre los bloques, propuse lo de reformar el reglamento. Esta idea un poco cuajó, así que se ha acordado el tema de hacer una reforma del reglamento. Y así que esta semana ya hemos tenido, como digo, reuniones de comisión. Hubo el lunes una reunión de la Comisión de Educación que fue virtual, estuvo presente el Ministro de Educación. Hubo ayer dos, una con el Ministro de Desarrollo Social, otra con el Ministro de Salud, y ya se está implementando esto. Ahora falta poder implementarlo para la sesión. Creo que es perfectamente factible hacerlo. Hay medidas que tiene que tomar el Congreso votadas en sesión, y también veo con buenos ojos que legislaturas provinciales y también consejos deliberantes se están sumando a esa movida. Acá me pregunta Miguel, más allá de la autonomía de los tres poderes, ¿quién podría bajarle los sueldos a los jueces? Bueno, acá hay un tema, es importante la pregunta. Los jueces tienen por la Constitución, al igual que el Ministerio Público, hay dos artículos de la Constitución específicos de eso, intangibilidad de los salarios. Es decir, que no pueden los salarios, más que intangibilidad es irreductibilidad, que no pueden ser reducidos, porque si uno se los aumenta no tienen ningún inconveniente. La irreductibilidad de los salarios implica en principio que no puede haber una baja de los salarios de los jueces y de los integrantes del Ministerio Público. Después ellos lo interpretan que esto va para los funcionarios judiciales, para los empleados y demás, pero no es estrictamente lo que dice la Constitución. Ahora,
hablando inclusive con otros colegas constitucionalistas sobre este tema, lo que opinan, por supuesto que, como digo, no podría haber una reducción en un caso general y por eso en el caso de diciembre nosotros, en vez de una reducción, lo que proponíamos era un congelamiento de esos salarios hasta que alcancen el tope dispuesto por ley, es decir, que el salario mínimo fuera subiendo y cuando alcanzaran el tope eso se aplicara. Pero ahora en el contexto de la emergencia lo hemos presentado de otra manera, aplicando también las reducciones sobre los salarios judiciales, porque en comunicación con otros colegas constitucionalistas la opinión que me han dado y que yo comparto es que no solo debido a la emergencia, sino que cuando se trata de medidas de carácter general, es decir, que no son apuntadas solo a los jueces, sino que son a todos los funcionarios del Estado, esas medidas son aplicables y no se puede imponer frente a ellas la intangibilidad o irreductibilidad. Piensen, por ejemplo, que lo mismo ocurre con el impuesto a las ganancias, que los jueces resisten, pero cuando uno establece un impuesto que es común a todos los ciudadanos, mal se puede decir que se esté tratando particularmente de afectar la independencia del Poder Judicial. Claramente es una medida que es para incluir a todos. Bueno, gracias por los comentarios, el apoyo. Repito una vez más, el mejor apoyo es que podamos difundir estas ideas. Sigo viendo el tema de las preguntas. Veo que empieza a haber mucha preocupación con el tema de la salida de la cuarentena, como digo, y sí, hay que ver cómo poner en marcha los procesos productivos de nuevo. Acá me dice Nahuel cómo va el tema de que la Cámara sesione de manera digital, que es lo que explicaba recién. Sí, está ya, digamos que se está concretando ya con las comisiones y va a pasar a la sesión, así que si vos representás en el Consejo Deliberante por la UCR, ponerle fuerza, decirle que esto se está haciendo en el Congreso, decirle que se está haciendo en legislaturas, así que lo acepten. Me parece que en esto no hay que... Por ahí están los que se oponen con argumentos como que no, que es inseguro, que no se sabe para qué se va a usar. Son argumentos que resisten la innovación, me parece. Hay que tener en esto una actitud proactiva, para que funcione como funcionan las empresas, como funcionan tantas otras actividades y tomando resguardos. Acá veo que Germán con mucho con mucha claridad dice: tengo miedo que esto se use, que se use la situación para transformarse en una dictadura estatizante. El otro día hablaba Yuval Harari, un pensador destacado que es autor de varios bestsellers y para mí uno de los autores de cabecera, que dice que hay que cuidar el auge de los totalitarismos en el mundo. Y esto es así, pero para cuidar los totalitarismos, que de repente el Estado tome más poder, que regule nuestra vida, que disponga de nuestras libertades, es muy importante que tenga control. Y por eso no debemos dejar que las instituciones caigan, debemos hacer que las instituciones funcionen, que el Congreso funcione, que las legislaturas lo hagan y que haya un control, y para eso hay que adaptarse a que haya nuevas formas de funcionarlo, porque si no hoy es como que solo los ejecutivos funcionan y los legislativos trabajan, pero no con mucho grado de institucionalización. Entonces esto hay que cambiarlo y para eso hay que adoptar una postura muy proactiva. Acá Luis pregunta una cosa interesante, que es la forma en que se va a dar la recuperación económica, si a través de la economía social o subsidiando a las grandes empresas. Me parece que nosotros tenemos tendencias económicas en el mundo que se venían dando y que ahora se van a acelerar mucho, entre ellas las economías del compartir, lo que se llama el sharing, el compartir distintos bienes, el compartir productos, el compartir procesos económicos, el tomar servicios que tienen costos marginales muy bajos. Creo que en esta línea se va a avanzar mucho más rápido, es algo para discutirlo en profundidad, pero va a acelerar un poco esos procesos de innovación. Me dice Santiago si se puede presentar proyecto de unificar gasto a nivel social a nivel país. Sí, creo que esto hay que hacerlo. Definitivamente, decía, nosotros necesitamos ir a una política de protección social que sea más eficiente en el gasto.
que unifique, que disminuya los criterios de discrecionalidad en el otorgamiento, y esto se tendría que hacer coordinando federalmente y dentro del mismo gobierno nacional. Dentro del mismo gobierno nacional tenemos políticas muy distintas de protección social y hay que tender a unificarlas. Me pregunta María Laura si San Luis empezó a hacer testeos. Sí, a partir del 26 de marzo el gobernador anunció ahí que le iban a llegar los primeros reactivos. Ahí se operó la descentralización que se hacía desde el Malbrán. Se enviaron a la provincia de San Luis 1000 reactivos. Hay un protocolo nacional que establece cuándo se testea, que es para los denominados casos sospechosos. Se ha ido ampliando esa definición. Es decir, casos de quienes estuvieron en contacto con infectados, de quienes también vinieron de las zonas afectadas o también quienes están presentando síntomas. Se están haciendo los testeos ya localmente por los laboratorios en San Luis y también en otras provincias. Pero como digo, ahora hay un tema no solo de centralizar, sino de escalar el testeo, de poder hacerlo a mayor dimensión. Le escuchaba acá Patricia, bueno, que plantea el tema de la injusticia entre las distintas prestaciones, y bueno, tiene que ver con esto de la unificación que marco. Acá me pregunta Sabina qué pienso sobre el nivel de precisión de los testeos rápidos. Bueno, este es un punto muy importante. Yo he estado leyendo al respecto, por supuesto que el conocimiento no lo tengo tanto de lo técnico, pero sí lo aprendo a partir de leer de los que saben de esto. El problema con los testeos rápidos, estos que yo explicaba del hisopo en la nariz para hacerlo muy gráfico, es que tienen problemas de falsos negativos, ¿no es cierto? Y de personas que ya están contagiadas del virus, pero como no han desarrollado los anticuerpos para luchar contra el virus, porque por ahí están los primeros días y todavía no se ha desarrollado el anticuerpo, entonces dan falsos negativos, cuando en realidad la persona está contagiada. Y estos pueden ser de alrededor del 20%, es lo que es el estándar en el mercado. Aún así, si nosotros podemos tomar esto para hacer una detección rápida, masiva, aislar y repetir después esos test, a la larga es mucho más razonable tolerar ese error del falso negativo que no testear. Entonces, todo tiene costos de una política frente a otra y beneficios o perjuicios que tenemos, pero en la elección entre no testear o testear aceptando cierto nivel tolerable de testeos falsos negativos, yo creo, y en muchos artículos que he visto sobre el tema, consideran que es mejor aceptar ese riesgo, pero poder, acá como dice Ignacio, hacer un primer filtro claro sobre eso. Ahí Lilia me preguntaba sobre lo mismo. Bueno, ahí pude darle información sobre eso. Patricia me pregunta si sobre el tema de los jueces se puede modificar la Constitución. Sí, se podría, por supuesto que eso es mucho más engorroso. María Laura me pregunta sobre los autónomos y monotributistas de categorías más altas. Sí, lo hemos planteado sobre ellos también, pero el gobierno decidió hacerlo solo para las más bajas y lo veo difícil que se muevan de eso. El gobierno tiene una idea más de focalizar sobre ciertos sectores de menores ingresos, que no está mal, por supuesto, en función de que son los que más necesitan, pero la visión nuestra o el planteo es de que estas ayudas deben ser universales, porque hoy básicamente todo el mundo está paralizado y no está teniendo ingreso, entonces todos tienen necesidad de ingreso. Sobre los créditos blandos para las pymes, sí se ha establecido una enorme cantidad de fondos para esto. Muy bien, bueno, creo que he respondido con esto a prácticamente todas las preguntas. Insisto, a partir de una última que hay acá, la idea es que tenemos que asegurarnos que todos hoy tengan un ingreso. Es decir, quien trabaja informalmente, si es monotributista, si es autónomo, si es un trabajador independiente, si depende de una empresa, si depende del Estado,
Todos tenemos una necesidad de tener un ingreso para poder subsistir y para poder comprar alimentos y para poder comprar los bienes básicos durante la pandemia. Tiene que haber una solidaridad en términos de redistribuir los recursos públicos. Por eso digo, va más allá de las cuestiones individuales, los pensamientos individuales. Tiene que haber una decisión estatal de redistribuir de manera de asegurar que todos cuenten los recursos como para poder pasar la pandemia. Y si de eso hay que sacar, de donde haya que sacar, hay que hacerlo. Y si hay que sacar de los salarios públicos, para lograrlo hay que hacerlo. Esa es la idea que tengo, por eso presenté este proyecto. Les agradezco muchísimo por compartir todo este tiempo conmigo, escucharme e intercambiar algunas opiniones, y les pido que en lo que esté al alcance de ustedes puedan ir difundiendo estos temas. Me preguntan para terminar cuándo es el próximo Facebook Live. Bueno, no lo sé, probablemente la semana que viene hagamos uno, si podemos avanzar en el tema de las sesiones online para explicar cómo eso va a funcionar, o con los temas que vayan surgiendo. Seguramente la semana que viene tratemos de hacer otro como para poder estar comunicados, ya que me parece que está siendo una forma muy efectiva de hacerlo. Así que gracias a todos y seguimos en contacto. Chao.